Muy buenos días, me presento, yo soy el ingeniero Castro Sarugi del Departamento de Facturación, sede central, y voy a tener a mi cargo el curso de proceso de facturación. Eh, Entiendo que hay gente que ingresaron recién, van a estar desempeñándose como lectores y distribuidores, y esto es básicamente una breve introducción, algunas cosas básicas que vamos a tener en cuenta para el tipo de tareas que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Con esto probablemente vamos a darnos cuenta de la importancia de la importancia y la relevancia que tiene la tarea de ustedes, de cómo todo tiene un inicio y tal vez la parte más importante es la que ustedes van a realizar. Digamos que ustedes son nuestros caballos de batalla, ustedes son los que van a ir al frente y son nuestra primera imagen institucional, y de ahí la importancia justamente de todo esto. Bien, como les decía, a mi cargo va a quedar el tema del proceso de facturación, y iniciando un poquito esto, yo quisiera que puedan observar la siguiente imagen para que ustedes puedan darse cuenta dónde inicia todo el proceso de facturación hasta que llega la factura del cliente a sus manos. Y ustedes pueden observar en esto que todo se inicia a través del proceso de lectura. Es decir, la gente que va a tener a su cargo la lectura de los distintos medidores hasta el momento de la entrega de la factura en el domicilio. Vale decir, la importancia de la correcta toma de lectura de los medidores hasta el momento que llega la factura a manos del cliente. Una vez que nosotros tomamos la lectura del medidor, existen tres tipos de filtros, por así decirlo. Uno de los primeros filtros lo llamamos controles parametrizados, y estos controles se encuentran dentro de nuestro sistema de gestión comercial, que es llamado Open. Ese es el primer filtro que tenemos. El sistema se encarga de controlar todos aquellos suministros que por algún motivo tienen algún inconveniente. Estos suministros que tienen algún inconveniente lo llamamos suministros anómalos. Entonces quiero que presten atención a esto y retroalimentamos. La toma de lectura pasa por un primer filtro de nuestro sistema de gestión comercial llamado Open, el cual filtra todos aquellos suministros que tienen algún tipo de inconveniente. A estos inconvenientes le llamamos suministros anómalos. Los aparta. Y una vez que los aparta, entra a regir el segundo filtro, que en este caso se trata de un grupo de personas que realizan el control de estos suministros anómalos. El control de estos suministros anómalos queda a cargo de un grupo de gestores de facturación, los cuales se encargan de resolver estos inconvenientes. Si el inconveniente puede ser resuelto, se corrige y se envía a facturar. Se corrige, se soluciona y se envía a facturar. Es decir, tenemos suministros facturados. Eso significa que el cliente va a tener su factura. Va a salir factura para el cliente. Si por algún motivo el control de los gestores encuentra que el suministro no puede ser resuelto, digamos porque el suministro ya ha sido dado de baja, entonces ese suministro es resuelto sin facturar. Eso implica que no saldrá factura para el cliente. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de un primer filtro que es realizado por el sistema de gestión comercial de la ANDE llamado Open. El segundo filtro es realizado por un grupo de personas
denominados gestores de facturación, quienes corrigen todos aquellos suministros que tienen inconvenientes, llamados suministros anómalos, y una vez que los corrigen, los envía a facturar. Si no puede ser corregido, los resuelve sin facturar. Muy bien, una vez que el grupo de personas, los gestores de facturación, envían a facturar los suministros, pasamos a un tercer y último filtro, que es el de seguimiento y control, que también es llevado a cabo por otro grupo de personas. ¿A qué hace referencia esta tarea? Esta tarea hace referencia a todos aquellos suministros, y voy a dar un ejemplo claro, a todos aquellos suministros en baja tensión que no pueden ser superiores a 10 millones de guaraníes. Siendo baja tensión, siendo una casa, una residencia, si es superior a 10 millones de guaraníes, los va a apartar y los va a analizar para ver si esa facturación corresponde. Eso es en baja tensión. Hablando de grandes clientes y de media tensión, este grupo de personas aparta todas aquellas facturas que son superiores a 60 millones. Todas aquellas facturas que son superiores a 60 millones son apartados y son controladas una a una para ver si su facturación corresponde. Si corresponde, entonces, digamos, ese grupo de facturas irá a parar a la sección distribución de facturas y estas serán entregadas a los distintos distribuidores para la entrega en el lugar respectivo, en el domicilio respectivo. Hacemos una pequeña retroalimentación y decimos nuevamente, existen tres filtros. El primero es el realizado por el sistema de gestión comercial llamado OPE, se refiere a los controles parametrizados. El segundo es el del control de los gestores y el tercero también es realizado por una persona, por unas cuantas personas que realizan la tarea de seguimiento y control. Tres filtros básicos para que la factura llegue al domicilio de la persona. Ahora vamos a hablar un poquito del tipo de problemas que puede tener una factura. En este sentido, habíamos dicho que estos problemitas nosotros los denominamos anomalías. Y estos problemas o anomalías pueden ser de distintas clases, de distintas índoles. Acá tienen un ejemplo de problemas o anomalías por inconsistencia de datos. Y este es un listado que nos representa todos aquellos problemas que puede tener un suministro por el tema de inconsistencia de datos. Acá, por ejemplo, me habla de falta de datos de domiciliación, cuando en el sistema no existen los datos del ruteado de dónde debe ser entregada la factura. Me habla de mal estado del suministro, el cual se refiere a que el suministro posee algún inconveniente en su contrato, es decir, su contrato no se condice con lo que el lector encuentra en la práctica, ¿verdad? En la práctica puede encontrar que se trate de un simple domicilio, pero en el sistema puede estar figurando que se trate de un comercio. Es simplemente a modo de ejemplo. Pero todo este listado que ustedes pueden observar acá hace referencia a los problemitas o a las anomalías que existen por inconsistencia de datos. El grupo de gestores de facturación debe estar encargado de corregir todas y cada una de ellas si es que existen anomalías de este tipo. Debe corregirlas para luego enviarlas a facturar y de esa manera poder salir la factura para ser entregada. También existen otros grupos de problemitas, otros grupos de anomalías, los cuales le llamamos anomalías según parámetro. Y ustedes pueden ver en este listado cuáles son esas anomalías.
habla de ausencia reiterada, habla de consumo facturado negativo, habla de consumo fuera de tarifa, del importe fuera del límite, etc. Esto simplemente hace referencia a un parámetro que pone el sistema, nuestro sistema comercial. Para poner un ejemplo, el primero de ellos dice ausencia reiterada. Esto hace referencia de que si un suministro, un medidor, no es leído durante 3 meses consecutivos, el sistema lo va a apartar y lo va a tildar con el nombre de ausencia reiterada. Y eso debe ser analizado luego por el gestor de facturación. Dice, este suministro no tiene lectura, ¿y por qué no tiene lectura? Entonces el gestor de facturación debe ser el encargado de resolver esa situación, ya sea poniéndose en contacto con el departamento encargado, el departamento de lectura y censo, o con la agencia regional correspondiente para que ellos proporcionen la lectura correcta. Este es uno de los ejemplos. El consumo fuera de tarifa es otro de los ejemplos de las anomalías según parámetros. Es otra de las anomalías que es muy frecuente y hace referencia a que el consumo de un determinado suministro sobrepasa lo que esa categoría le permite tener. Digamos que en nuestra casa nosotros tenemos un consumo de entre 300 a 500 kilowatts al mes, pero por algún motivo en uno de los meses este suministro tenía como consumo 1200 kilowatts al mes. Sale fuera de los parámetros que normalmente venía teniendo este suministro. Entonces el sistema de gestión comercial, el Open, lo aparta y lo cataloga como consumo fuera de tarifa. Nuevamente este consumo debe ser analizado por este grupo de gestores y corregir dicha situación. Si es que corresponde corregir, se corrige, se envía a facturar para que este cliente tenga su factura. Estos son digamos, las anomalías más frecuentes en cuanto a lo que es anomalías según parámetros. Luego tenemos las anomalías según la lectura, que son aquellas que básicamente ustedes son las que nos van a proporcionar a nosotros y en el aparato que le van a entregar a ustedes para que puedan cargar las lecturas, el llamado TPL. Cuando ustedes van al lugar y encuentran que no existe medidor en el lugar, ustedes van a ingresar un código determinado en donde van a informar precisamente eso, que el medidor no existe, o van a informar que el inmueble se encuentra deshabitado. Van a informar, acá se encuentran algunos ejemplos de los códigos que ustedes van a ingresar en sus aparatos respectivos para que nosotros podamos saber qué tipo de inconvenientes ustedes encontraron en el terreno. Estos son simplemente algunos de los ejemplos que tenemos en cuanto a anomalías según lectura. Posible suspensión del suministro, cuando tiene mucho tiempo de deuda y no ha pagado, entonces probablemente se le va a suspender el servicio a ese cliente. La lectura mal tomada, que normalmente a veces tenemos que la lectura debe ser 100, pero digamos el mes anterior fue la lectura 100 y este mes la lectura me traen 10.097. En realidad la lectura tendría que haber sido 101 porque los dos últimos dígitos corresponden a decimales, 100.97. Ahí está uno de los errores que más frecuentemente nos encontramos la gente del departamento de facturación, que es el error al momento de la toma de la lectura. Muchas personas no visualizan los puntos decimales y este es uno de los puntos tal vez con los cuales nos encontramos más frecuentemente, ¿verdad? De ahí la importancia de una buena toma de la lectura para que el monto final de la factura del cliente sea el monto correcto. Esta lectura mal tomada es uno de los
inconvenientes más graves que tenemos en este momento a nivel país, porque hay muchísima gente, muchísimos lectores que están realizando sus tareas, pero no alcanzan a visualizar el punto decimal. Entonces eso complica un poquito las tareas que tenemos en el departamento de facturación. No podemos saber a ciencia cierta si un número de 5 dígitos en qué lugar se encuentra el punto decimal, entonces se complica un poquito la tarea para poder facturar correctamente. Estas son otro tipo de anomalías que son menos frecuentes, pero que también salen, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en estos puntos porque no hace mucha referencia al tipo de actividades que ustedes van a desarrollar. Sí quiero detenerme en esta parte en donde habla de los tipos de lecturas que existen dentro de nuestro sistema comercial. Y en este sentido, ustedes pueden fijarse en los tipos de lectura que van a encontrar dentro del sistema de gestión comercial. Como dije, se llama Open. Y se encuentra la lectura y al lado de la lectura dice ciclo de lectura. Aquí me quiero detener para recalcar la importancia de la tarea de ustedes. Ciclo de lectura, para quienes analizamos detenidamente el proceso de facturación, la palabra ciclo de lectura implica que el lector encargado fue hasta el lugar del suministro y realizó la tarea efectivamente de tomar la lectura. Eso implica un alto grado de responsabilidad. La palabra ciclo de lectura implica una tarea hecha y derecha desarrollada por el lector. Fue hasta el lugar del suministro, cargó la lectura en el aparato, en el TPL, y esa lectura es la que se va a descargar luego en los servidores de la ANDE y va a aparecer como ciclo de lectura. Es decir, hubo lectura del medidor. La lectura aportada, por otra parte, hace referencia a la lectura que nosotros, como gestores de facturación, ingresamos al sistema, sin saber la lectura real de suministro, pero calculándole en base a su histórico, calculándole una lectura que no salga o no esté muy desviada de su histórico, de su promedio histórico. Entonces es una lectura que generalmente la aportamos los gestores de facturación para que de alguna manera ese suministro pueda tener una lectura presente y una a la cual le llamamos lectura actual y pueda ser contrastada contra la lectura del mes anterior. Entonces tenemos lectura actual menos lectura del mes anterior y tenemos la diferencia al cual le llamamos consumo. Entonces enviamos a facturar y el cliente va a poder recibir su factura. Lectura aportada entonces es una lectura que nosotros creamos, generamos para ingresar al sistema en vista de la falta de lectura real llamada ciclo de lectura. Otro de los tipos de lecturas que se encuentran dentro del sistema de gestión comercial es la rectificación. La rectificación no es otra cosa sino la corrección de una lectura que fue, digamos, mal registrada, mal tomada, por así llamarlo, entre comillas, por el lector en un momento determinado. Y pongamos un ejemplo, el ejemplo más común que recibimos. Me traen una lectura de 1811, y esta lectura actual es comparada contra la lectura del mes anterior. Ingresamos esa lectura, se envía a facturar, sale la factura. Días después, la gente del departamento de lectura y censo o la gente de las agencias regionales, la gente encargada del departamento de lectura de las agencias regionales, nos llaman y nos dicen: queremos que
puedas corregir esta factura, porque el lector se equivocó. No debió ser 1811 esta lectura, debió ser 1877. Generalmente confunde los dos últimos dígitos, el 11 por el 77. Entonces procedemos a corregir esa lectura original, esa lectura que fue ciclo de lectura, fue tomada por el lector, pero fue mal ingresada. Fue ingresada como 1811 y luego se verificó, se reverificó y no debía ser 1811 sino 1877. Se procede a corregir eso y se ingresa la lectura de 1877, la cual va a servir como base para la lectura del siguiente mes. Correcto, yo corrijo la lectura 1811, ingreso la lectura 1877 y lo que ahora es lectura actual, en el siguiente mes va a pasar a ser lectura anterior, porque en el siguiente mes ya tendremos lectura nueva. Otro de los tipos de lecturas que tenemos, que aparece muy frecuentemente en el sistema, es lo que denominamos refacturación. Un caso similar a la rectificación, solo que a falta de lectura, nosotros, como digamos el cliente jamás ha tenido una lectura en su medidor, no podemos inventar una lectura. Tenemos muchísimos casos de clientes a quienes mes tras mes les facturamos, incluso pagan la deuda, pero ese cliente jamás ha tenido la lectura de su medidor. Sí ha tenido consumos mensuales, 300, 500, 600 kilowatts. Entonces lo que hacemos generalmente es ingresar como lectura cero, pero ingresamos el consumo que mes a mes viene abonando. Un consumo de 300, 500, 600 kilowatts. Con la refacturación lo que hacemos es darle prioridad al consumo, pero no a la lectura. Lo que se factura básicamente es el consumo, pero no a la lectura. Vale decir, si yo ingreso en este mes de octubre lectura 0, pero consumo 500, el mes que viene esa lectura 0 que ingresé no será considerada como válida porque se trata de una refacturación. Y es ahí la diferencia fundamental entre una refacturación y una rectificación. En la rectificación sí se considera la lectura que yo ingreso y en la refacturación no se considera la lectura que yo ingreso, pero sí se considera el consumo con el cual estoy facturando. También tenemos el que dice sin lectura. En este sentido, el sistema, digamos, realiza unos cálculos y estima cuál es el consumo actual de un determinado suministro. A partir de la sumatoria de varios ciclos, digamos 12 ciclos, suma el consumo que tuvo un determinado suministro durante 12 meses y el resultado de eso lo divide entre 12 y eso lo pone como consumo. Entonces dice, este ciclo se facturó con consumo estimado. Ese consumo estimado puede ser a través del sistema de gestión comercial, en donde simplemente le damos un clic a un botón que dice estimar consumo, o bien nosotros podemos hacer ese cálculo manualmente e ingresar manualmente ese consumo estimado. Otra de las lecturas con las cuales nos encontramos es la lectura de levantamiento. ¿Qué es levantamiento? Levantamiento no es otra cosa sino que el retiro del medidor. Digamos que uno es usuario de Ande y nos mudamos de lugar, nos mudamos de
digamos, de domicilio y dejamos abandonado el otro. Pasado un tiempo, ya el inmueble se encuentra deshabitado, existe deuda pendiente, la ANDE viene y retira el medidor y ese medidor es retirado, o dicho de otra forma, es levantado con una determinada lectura. Es la lectura con la que se retiró o se levantó el medidor, ¿verdad? Y recordemos que la ANDE tiene deuda sobre la cuenta corriente catastral. La deuda de la ANDE se queda sobre el inmueble, no va, digamos, detrás de una persona. La deuda de la ANDE va sobre el inmueble, sobre una determinada cuenta catastral. Vale decir, una persona que quiera comprar un inmueble debe cerciorarse de si ese inmueble posee deuda o no. La deuda de la ANDE está sobre ese inmueble a través de su cuenta corriente catastral. Y la lectura del levantamiento no es otra cosa sino la lectura con la cual el medidor fue levantado, la última lectura con la cual el medidor fue levantado. Así como también ustedes pueden ver la lectura de instalación, la cual, si se trata de una instalación nueva, un medidor nuevo, evidentemente la lectura de instalación de ese medidor va a ser 0. Y si el medidor no es nuevo, fue retirado de otro lugar y va a ser reinstalado en tu domicilio, probablemente la lectura no sea 0, sino la lectura con la cual fue levantada del otro lugar. Esa es la lectura de instalación. A eso hace referencia la lectura de instalación. Otro de los conceptos que ustedes deben manejar es el vencimiento de las facturas. Una factura vence 15 días después de haberse emitido. Si la factura se emitió el 15, tengan por seguro de que va a estar venciendo el día 30. Es decir, en otras palabras, nuestro sistema lo que hace es calcular a partir de la fecha de emisión de la factura, de una determinada fecha, el sistema le va a calcular 15 días más y esa será su fecha de vencimiento. Esa será la fecha de vencimiento de la factura. En cuanto a los periodos de facturación, ustedes se preguntarán, ¿tiene que pasar 30 días? Cada 30 días yo tengo que recibir mi factura. ¿Cada 30 días es lo normal? Sí, cada 30 días es lo normal. Pero una factura, en ciertos casos, también puede, digamos, entrar dentro del proceso de facturación cada 19 días. Por eso en este momento estoy haciendo hincapié, estoy señalando el periodo de facturación y lo normal es 30 días, pero requiere de un mínimo de 19 días. Vale decir, si me tomaron la lectura el 30 de septiembre y voy a tener factura por ese concepto, el 19 de octubre pueden ir a tomar la lectura para la nueva facturación que corresponde a octubre. Sí, se puede, porque el periodo mínimo es de 19 días y el periodo normal es de 30 días. Lo normal es que más adelante esto se compense, ¿verdad? Se compense. Si te tomaron por 19 días, al mes que viene lo más probable es que que tu periodo de facturación sobrepase los 30 días para equilibrar. Esto que ustedes ven aquí son simplemente algunas de las planillas que se utilizan en la práctica para la toma de lectura de medidores. Nosotros llamamos medidores alfa, son los medidores diferenciales. Muchos de ustedes trabajarán con medidores comunes, estándar, los medidores que utilizan la casa, dentro del cual solamente tiene importancia un tipo de lectura, que es la lectura activa. Y sobre esa lectura activa, sobre esa lectura de la energía activa, es la que se le factura al domicilio. Esto es en el 90% de los casos.
Sin embargo, ustedes también trabajarán con medidores de grandes clientes y medidores de media tensión, en cuyo caso ya no tienen un solo ítem, sino que ustedes, como ven, por ejemplo, esta es una planilla de medidor alfa, dice planilla de medidor marca Actaris, y ustedes pueden darse cuenta que tiene 11 ítems. De los 11 ítems que posee, estos que están pintados en amarillo, que son 5 los puntos, esos serán los considerados para la facturación de ese suministro. Posee una activa punta, una activa fuera de punta, una reactiva, una potencia en punta de carga y una potencia fuera punta de carga. Bueno, ya en su momento la gente del departamento de lectura y censo los instruirá para la correcta toma de lectura tanto de medidores en baja tensión como en medidores diferenciales. Este es otro tipo de planillas para medidores de marca El Gamma, ABB, etc. Y este, por ejemplo, como ustedes pueden observar, tiene 16 ítems, pero al igual que el anterior, solo 5 de ellos serán los utilizados, que son estos que están sombreados aquí, ¿verdad? De los 16 ítems, solamente 5 de ellos serán utilizados para la correcta facturación del suministro. Este es el tercer modelo que ustedes pueden también observar, posee 16 ítems, pero al igual que los demás, solo 5 de ellos serán utilizados para la correcta facturación del suministro. Esto ustedes lo van a dar más a profundidad probablemente con la gente encargada del departamento de lectura y censo, con la gente encargada del departamento de lectura y censo de las agencias regionales a donde pertenezcan. Esto es simplemente un demostrativo, un ejemplo de planilla que ustedes van a utilizar. Esta parte de procesos de lectura, como había dicho en su momento, ustedes trabajarán en un 90% con medidores de residencias, de casas comunes y corrientes, que tienen un solo ítem, que es lo que importa, que es la energía reactiva. Sin embargo, deben estar preparados para tomar las lecturas de los medidores diferenciales. Y aquí nos muestra que estos medidores, en este caso medidores de la marca Actaris, dice las lecturas son acumulativas. ¿A qué hace referencia o qué significa lectura acumulativa? Lectura acumulativa no es otra cosa sino la lectura superior a la del mes anterior. Vale decir, si yo hoy, 7 de octubre, me tocó ir a leer un medidor de la marca Actaris y yo veo que la activa punta es 100, la activa fuera de punta es 200, la reactiva es 300, todas estas lecturas que yo estoy tomando deben ser superiores a la del mes anterior para que yo pueda hacer lectura actual menos lectura del mes anterior. Simplemente eso significa lectura acumulativa. Dice lectura superior al ciclo anterior, activa fuera de punta, lectura superior al ciclo anterior. La reactiva también debe ser superior. La demanda en punta superior y la demanda fuera de punta superior. Como ustedes pueden observar, para los medidores de la marca Elster, el Gamma, LS y otros medidores, esto que vimos acá también sirve para la activa punta, la activa fuera de punta y la reactiva. Es decir, las lecturas deben ser superiores. No así en cuanto a las lecturas para la demanda en punta de carga y la demanda fuera de punta de carga. Si ustedes encuentran que la lectura este mes fue 100, tal vez el mes pasado fue 115. Y como bien lo explica, en esta parte dice, la lectura puede ser igual, inferior o incluso superior a la del mes anterior. No guarda relación, solamente para los medidores de la marca Actaris debe ser superior a las del mes anterior en todos sus ítems. Para este tipo de medidores
También debe ser superior, pero solo en la activa punta, la activa fuera de punta y la reactiva. En la demanda en punta de carga y la demanda fuera de punta de carga, como ustedes pueden observar, la lectura puede ser inferior, igual o superior. Este es un ejemplo ya en la práctica, ¿verdad? De los que nos enviaron, por ejemplo, nuestra agencia de Capiatá. Ustedes pueden observar la lectura que cargaron para el ítem 2, que corresponde a la activa. El ítem 4 también corresponde a la activa. El ítem 14 corresponde a la reactiva. El ítem 9 corresponde ya a la demanda fuera de punta de carga. Y el ítem 10 a la demanda en punta de carga. Estos son simplemente ejemplos. Y esta parte habla de que la sumatoria del ítem 2, cuando estamos hablando de planilla de medidores Altaris, yo hago referencia al ítem, los 5 ítems que habíamos dicho en su momento. La lectura de la reactiva, que es el ítem 14, la lectura de la activa en punta, el 2, la activa fuera de punta, el 4, la demanda fuera de punta, el ítem, la secuencia 9, y la demanda en punta de carga, la secuencia 10. La suma de este punto 4, que es 967,23, la suma de esa lectura junto con la lectura de la secuencia 2, 2684,21, la suma de ambos debe representar la secuencia 1. Ojito con eso cuando ustedes realicen la tarea, porque es algo que van a hacer hincapié con ustedes para saber si tomaron bien la lectura. La lectura del ítem 2, de la secuencia 2, más la secuencia 4 debe ser igual a la secuencia 1. Ojo y atención con esta parte, y es lo que acá expresa. La suma de la secuencia 2 y 4 dan como resultado la secuencia 1, y ahí te da ahí te pone el ejemplo. También habla, la secuencia 14 representa la reactiva, la secuencia 9 es la potencia fuera de punta de carga y la secuencia 10 es la potencia de punta de carga para los medidores de la marca Altaris. Este es otro ejemplo, pero para medidores de la medidores de la marca Elgama. Y dice acá, la suma de las secuencias 15.8.1, esto que ustedes ven acá, más el ítem 15.8.2, esto que está acá, dan como resultado el ítem 15.8.0. Es lo mismo que la planilla anterior, solamente que la secuencia varía, el número de la secuencia varía. El 3.8.0 representa la reactiva, el 1.6.1 representa la potencia fuera de punta de carga y la secuencia 1.6.2 representa la potencia en punta de carga. Otro ejemplo de otro tipo de planilla que es muy utilizado, que es el Elster, pero que no es diferente el proceso, digamos, no varía el proceso que habíamos explicado con anterioridad. La misma cosa, la suma de la secuencia 2 con la secuencia 14 debe darte como resultado la secuencia 1. Ustedes pueden observar que este tipo de medidores diferenciales posee 16 ítems, como había explicado en su momento, pero de estos 16 ítems, solamente 5 de ellos serán los tenidos en cuenta para el proceso de facturación. Esos 5 ítems son la secuencia 14, la secuencia 2, la secuencia 4, la secuencia 11 y la secuencia 13 para los medidores de la marca Elster. En este punto también quiero recalcar algo bastante importante, que ya lo había expresado anteriormente. Habíamos hablado de que
por algún tipo de error se equivocó el lector y me trajo una lectura de 1811 en este mes supongamos en este mes de octubre. Esa lectura de 1811 va a actuar contra la última lectura del mes anterior, la de septiembre, que supongamos es 1800. Entonces yo resto 1811 menos 1800, me da como diferencia 11. ¿Qué pasa? Pregunta, ¿11 kilowatts es el consumo? Generalmente cuando se trata de medidores de residencias, sí, 11 kilowatts es el consumo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de medidores diferenciales como los que hemos estado viendo recientemente? Sucede que los grandes clientes, los medidores para grandes clientes y media tensión poseen una constante. Esa constante a veces es 30, 40, 60, 80, 100. Eso vale decir que yo tengo lectura actual menos lectura del mes anterior. Esa diferencia la debo multiplicar por la constante del aparato. Hay medidores cuya constante es 50.000. Hay medidores cuya constante es 180.000. Hay medidores cuya constante es 200.000. Vale decir, la lectura del mes anterior es, por poner un ejemplo, 1800. Y la lectura del mes actual es 1801. La diferencia es 1 kilowatt. Pero ese 1 kilowatt se va a multiplicar por la constante del medidor, la constante del aparato. Y si la constante es 200.000, entonces yo multiplico la diferencia 1 por 200.000 y entonces su consumo será 200.000. De ahí reitero la importancia de la correcta toma de lectura. No es lo mismo decir lectura anterior 1800 menos 1801 y había sido que la lectura que tendría que haber sido 1801 se equivocó el lector y tuvo que haber sido 1807 porque vio mal. Entonces, ojo y atención con prestar mucha atención en la correcta toma de lectura y sobre todo el lugar donde se encuentra el punto decimal, porque en los medidores también existen puntos decimales. Mucho ojito, mucha atención con esa parte. Se encontrarán probablemente con muchos clientes que le van a reclamar a ustedes, a pesar de que ustedes son nuevos, le dicen, pero yo estoy pagando energía reactiva. ¿Y por qué estoy pagando esto y cómo puedo hacer para pagar? En realidad, la ANDE lo que le provee al cliente es el medidor, el cableado desde la cometida hasta su entrada, hasta la entrada del medidor del aparato y nada más. El cliente tiene la opción de comprar y de instalar algo que nosotros recomendamos mucho, que es el banco capacitor. El banco capacitor es algo que básicamente anula el concepto de energía reactiva y el cliente va a estar dejando de abonar por ese concepto. En tanto y cuanto el cliente no lo tenga instalado al lado de su suministro, al lado de su medidor, eso debe estar instalado, pagado y asesorado por el cliente, porque la ANDE no vende ese aparato ni tampoco lo instala, pero digamos tampoco prohíbe la ANDE que no se instale. Eso queda a cargo del cliente comprarlo, asesorarse y mandar a instalar. Hay gente que paga en concepto de energía reactiva desde 300.000, desde 50.000 guaraníes hasta 15, 20, 30, 40 millones, sin saber que esa energía reactiva ellos pueden dejar de abonarlo con la instalación de este banco capacitor. Entonces, probablemente ustedes se van a encontrar con algunos clientes que le pregunten cómo puede hacer para dejar de abonar este concepto, y es simplemente con la instalación de este banco capacitor. Todo esto queda a cargo del cliente y de una empresa que lo asesore a este cliente.
Para aquellos que no solamente van a tomar la lectura de los medidores, sino también van a distribuir facturas. Recuerden que ustedes son lectores y distribuidores. De repente en un momento determinado pueden hacer ambas tareas. El tema de distribución de facturas. ¿Cuántas clases de distribución de facturas existen? Y en este listado ustedes pueden observar. Ustedes pueden observar que existe una distribución normal, que es la que los distribuidores de la empresa, de la ANDE, reparten las facturas de acuerdo a una ruta que se les provee, ¿verdad? Un ruteado que le decimos nosotros, ¿verdad? Se les imprime un mapa con el recorrido, con el trazado del recorrido que van a hacer por esta calzada en esta calle, luego en la siguiente calle girás por esta vereda y venís en sentido contrario. O sea, la ANDE le provee de todo eso y le instruye al distribuidor de factura. De hecho, las primeras veces sale con un compañero vaqueano para que pueda tomarle la mano a esto, ¿verdad? Esa es la distribución normal que la ANDE hace, ¿verdad? Generalmente se dice que los distribuidores de la ANDE no requieren de direcciones, porque en la práctica nosotros utilizamos un código que se encuentra inserto dentro de las facturas, que hace referencia a ruta, itinerario y son 3 tipos de códigos con los cuales los lectores de Andes digamos, manejan, y no necesitan básicamente de una dirección exacta y mucho menos números de casa para poder llegar a su objetivo, ¿verdad? De ahí nuestra ventaja con respecto a otros distribuidores que sí utilizan dirección. Bien, eso es en cuanto a la distribución, una distribución normal. También tenemos la distribución por correo. Sobre todo la distribución por correo se utiliza para aquellas personas que tienen, digamos, los más comunes. Voy a poner un ejemplo, lo más común: aquellas personas que tienen su casa quinta en el interior, pero que generalmente van una vez al año, 2 veces al año, una Semana Santa y nada más. Entonces pide que la factura de energía eléctrica de esa casa quinta que tiene en el interior le llegue, digamos, aquí, en su casa de la capital. Entonces, ese tipo de distribución es codificada como distribución por correo y son entregadas efectivamente por la Dirección de Correos Paraguayos, ¿verdad? No es entregada por los distribuidores de Andes, sino por la Dirección de Correos Paraguayos. Es el tipo de distribución por correo. Ese es el ejemplo más típico que tenemos. Dice la distribución especial. Dice: los distribuidores de la empresa que reparten las facturas correspondientes a la facturación fuera del ciclo, dirección de cobros y agrupadas. La distribución especial más bien hace referencia a cuando ya salió todo tu grupo de facturas que vos deberías haber distribuido digamos, en una determinada fecha. Ya te fuiste a distribuirlo a todos, pero a propósito se retuvieron unas 10 o 15 facturas porque tenían gruesos errores, y hasta que no se solucionen esos errores no podían salir a la calle. Ojo y atención, no pueden salir a la calle, mucho menos puede llegar a manos del cliente. Entonces, este grupo de facturitas, una vez solucionado el inconveniente, se le vuelve a dar al distribuidor para que los pueda entregar. Son distribuciones especiales que normalmente uno ya terminó de distribuir una zona determinada, pero por segunda vez debe ir para distribuirlo, para distribuir esas facturas que tuvieran ese tipo de inconveniente, ¿verdad? También aquellos que son de alguna manera facturas agrupadas, lo llaman agrupadas a un grupo de facturas selectas que generalmente corresponden a dependencias del gobierno, que se hacen una entrega especial porque no se trata de una simple factura, son varias facturas que corresponden, digamos, a ESAP, son varias facturas que corresponden a Industria Nacional del Cemento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Se agrupan todos los suministros que ellos dicen: este inmueble nos pertenece a nosotros, este también, son 50, 100 facturas que deben ser entregadas de una sola vez en un solo lugar. Esa es la distribución especial. Luego están las facturas retenidas, un tipo de distribución de facturas denominadas retenidas. El tipo
de facturas retenidas hace alusión a aquellas facturas que el cliente ha solicitado este servicio de retenidas. El cliente solicita ese servicio de retenidas porque va a venir en un momento determinado, en una fecha determinada, a retirarla él mismo de la ANDE. Esta factura no se imprimirá mes a mes, junto con el grueso de las demás facturas, no se imprimirán. Solo será impresa en el momento en que el cliente viene en una determinada fecha y se le hace entrega en propias manos de esa factura. A pedido especial del cliente, el cliente pasa por la ANDE o por una de sus agencias y solamente en ese momento la factura le es impresa y le es entregada. A eso se llama factura retenida. No sale a la calle, no llega en poder del distribuidor de factura esa factura, sino que es impresa y es entregada el día y la hora en que el cliente venga a la institución para retirarla. Luego tenemos la factura de débito automático, que no es otra cosa sino aquellas facturas que el cliente desea pagarlas automáticamente a través de alguna tarjeta de crédito. Se debita automáticamente su deuda, se le descuenta de la tarjeta de débito que el cliente se acercó. Suponemos que el cliente se acercó a la ANDE, al departamento de cobranzas, realizó las gestiones pertinentes, facilitó el número de la tarjeta, el nombre del banco, y la ANDE por ese medio realiza el descuento, el débito automático de las facturas mensuales. ¿Quién se encarga de entregarle la factura al cliente cuando se trata de débito automático? La ANDE se encarga de enviarle esa factura al banco con el cual se está trabajando, y el banco se encarga de hacerle llegar al cliente su factura. Aquí, una vez más, no tenemos participación del distribuidor. Luego tenemos las facturas pertenecientes a las agencias regionales. Todas las facturas de todo el país son recibidas en la sección distribución de facturas, la cual también es dependiente del departamento de facturación, y se dejan aquí en la capital, se dejan todas aquellas facturas que corresponden a Asunción y a Gran Asunción, y las que serán distribuidas por correo. Esas son las que se quedan aquí. Las demás, las que pertenecen a cada agencia regional, son empaquetadas, son rotuladas y son llevadas a cada agencia regional por intermedio, en este caso por intermedio de la Dirección de Correo Paraguayo, DINACOPA. Ellos son los encargados de llevar todo el grupo de paquetes a cada una de nuestras agencias en el interior, y son entregadas en la agencia regional, y ellos ahí reciben sus facturas respectivas, y ellos se encargan de entregarle a sus respectivos distribuidores. Estos son todos los tipos de distribución de facturas que existen, para aquellos que no solamente van a hacer la tarea del lector, sino también de distribuidor de facturas. Este es un bosquejo general de todo esto. Y ya finalizando con todo esto que hace al proceso de facturación, yo no quería despedirme sin antes, una vez más, hacer hincapié y a la vez felicitarlos y darles la bienvenida por pasar a formar parte de esta noble empresa. Para mí, la mejor. Hace 18, casi 19 años que me encuentro dentro de la misma, y me siento orgulloso por estar formando parte del plantel de esta institución. Y aprovecho la ocasión para darles también a ustedes la bienvenida, y decía que no quería despedirme sin antes recalcarles una vez más la significativa importancia, la trascendental importancia que tiene la tarea de ustedes. Reitero una vez más que ustedes son nuestra primera imagen frente a los clientes. Dependemos casi absolutamente de la excelente tarea que ustedes puedan tener para que todo el proceso de facturación pueda llevarse a cabo correctamente,
y pueda llegar a manos del cliente una factura por el consumo correcto, por el consumo que corresponde, sin que haya de por medio ninguna queja, ningún reclamo. Y es por esto que quiero justamente que ustedes puedan observar detenidamente estos pensamientos que me he tomado el tiempo para recogerlos, y el tipo de mentalidad con el cual ustedes deben empezar su día a día. De ahora en adelante, ustedes forman parte de la mejor empresa pública del país y ustedes tienen no solamente la obligación, ustedes tienen el privilegio que muy poca gente tiene de formar parte de este plantel, de este staff. Y quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a pensar positivamente e iniciar el día de ustedes pensando en estas palabras. Mi trabajo y yo somos los más importantes para esta empresa. Del trabajo de cada uno de nosotros depende el destino de todos. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Si estamos juntos, nada es imposible. El espíritu de equipo alimenta la fuerza individual para conseguir un éxito mutuo y es lo que le da la ventaja a muchas empresas sobre sus competidores. Un grupo se convierte en equipo cuando cada uno está lo suficientemente comprometido con su trabajo y su compromiso con la empresa. Y finalmente, un barco no avanza si cada uno rema en direcciones diferentes. Reitero, felicidades, mis respetos y mis felicidades para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden la importancia de la tarea de ustedes y la mentalidad positiva con la cual deben iniciar su día a día, pensando en que todo es posible y de que esto es el inicio de cosas que se vienen y que serán mucho mejor todavía para ustedes. Con esto me despido una vez más, agradeciéndoles por la atención. Soy el ingeniero Castro Sarubi del Departamento de Facturación y vamos a estar coordinando con la gente de capacitación para que ustedes puedan tener acceso también a mi línea privada por cualquier consulta que quieran realizar. Ya en su momento la gente de capacitación elevará también algunos cuestionarios para ver si quedó alguna duda, si hay algunas preguntas que quieran llevar a cabo, que quieran hacer. Entonces un pequeño formulario simplemente a modo de si todo cuadró, de si todo quedó como debía quedar, si todo fue entendido, faltó alguna cosa, si es que tienen alguna pregunta que quieran realizarla. De mi parte es todo, muchísimas gracias por la atención y hasta pronto. Gracias.